Hoy en día voy a hablar sobre la vida de Pablo Escobar y su impacto en Colombia como pueblo y como país, a los políticos, la gente y otros carteles famosos. Algunos datos básicos. Pablo Escobar nació en Río Negro, Colombia, pero murió un día después de su cumple. Qué infortunado. Y tenía dos niños, se llaman Sebastián y Manuel Escobar, y es uno de los hombres narcotraficantes más conocidos en el mundo para la tráfico de la cocaína y la marihuana. También es el fundador del cartel de Medellín, donde en su apogeo hicieron más de 420 millones de dólares americanos en una semana. Y por tiempo que murió, valía básicamente 30 billones de dólares americanos. Por muchos años, él tenía control total sobre la producción de la coca en Colombia. Pablo Escobar y su cartel de Medellín tenía gran influencia con otros carteles también. Escobar estuvo operando su producción de la coca en Perú, Bolivia y Ecuador porque de su suministro de cacao, la planta que es muy importante para hacer la cocaína. Y alguno dato muy importante es que la cartel de Medellín no fue un cartel singular muy grande, fue hecho de otras carteles muy pequeñas. Y en total, a esas carteles pequeñas tenían 5 aliados, amigos básicamente, pero también tenía dos enemigos muy grandes. Y por supuesto, otros carteles estuvieron haciendo la coca y necesitaban las materiales también. Y sus enemigos se llaman la cartel de Cali y la cartel de la gente de Norte Valle. Y por eso hubo una guerra por el control total sobre la producción de la cocaína. Y esa guerra fue presente en Colombia, por supuesto, Los Ángeles, Miami y Nueva York, donde todas esas cárteles estaban operando. Y como el resultado de esa guerra en todas partes, miles de soldados leales a sus carteles murieron. Entonces, el precio de ser narcotraficante en Colombia contra o con Pablo Escobar cuesta muchísimas vidas. La influencia para la gente de Colombia. Durante su tiempo, Escobar trajo muchísima violencia y terror a la gente del pueblo. Es estimado después de que se murió que él mató a más de 4,000 personas en total, que incluyendo más de 600 y políticos, incluyendo jueces también. Y eso es muy importante. Un momento que definió su legacía era el bombardeo del avión Avianca. Y puedes verlo aquí en esta página. Que en total matando a 107 personas inocentes también. Pero el último intento de ese bombardero fue a matar al presidente de Colombia en esa guerra. Fue una guerra entre cárteles y también una guerra muy grande entre Pablo Escobar y el gobierno de Colombia. Y después de eso, un pocos años después, Escobar también empezó una campaña de bombarderos a través por la ciudad de Medellín, que resultado a la muerte a docenas de niños, porque era el tiempo del regreso a clases. Entonces, por ejemplo, para nosotros, como la empieza de un semestre, también para esos niños fue el tiempo del regreso a clases y docenas de esos niños murieron. Y el problema para Pablo Escobar fue
las cárteles de Cali y Norte Valle insinuaron menos de la violencia que Pablo, entonces toda la atención estaba en Escobar en una luz muy oscurado y malvado. Por eso le trajo a Escobar muchísimas enemigas, al final más de simplemente la cartel de Cali y Norte Valle. Pero resulta de que tener muchísimas enemigas es más violencia para la gente de Colombia. Y básicamente sobre los años, simplemente el nombre Escobar significa la muerte y el miedo para la gente del pueblo. Pero lo más impresivo y más importante de la legacía de Pablo Escobar era su influencia sobre los políticos en Colombia, incluyendo jueces y completamente las leyes en total en Colombia. Hay un momento muy importante donde los Estados Unidos decidió ayudarle a la gente del pueblo y Escobar recibió esa decisión como traición y declaró una guerra contra el gobierno de Colombia. Y hizo eso porque Colombia y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo para hacer un trato, se llama la extradición. ¿Y qué es la extradición? Pues es donde cualquier narcotraficante puede servir su tiempo para sus crímenes en una cárcel en los Estados Unidos. Y Pablo Escobar, en respuesta a eso, dice, es mejor parecer muerte en Colombia que tener tiempo en una cárcel en los Estados Unidos. Y como resultado, Escobar introdujo tanta violencia que tenía control superior sobre el Congreso de Colombia y las jueces, quien la haría cumplir la ley de la extradición. Y hay un momento otro muy importante donde Escobar usó la ayuda de un grupo comunista, se llama los sandinistas, para tomar el control de la Palacio de Justicia. En la Palacio de Justicia, toda la evidencia contra las miles de crímenes de Escobar fuera quemada. Y en total, al final, la mitad de los jueces de la Corte Suprema fueron matados. Entonces, en Colombia durante ese tiempo, en total hay 12 jueces, pero en esa parte de la guerra sobre el gobierno, 6 de esas jueces fueron matados. Y como resulta de la violencia y la habilidad impresiva de Pablo para tomar control total, el gobierno, el presidente de Colombia, le permitió a Pablo Escobar a construir su propia cárcel. Se llama La Catedral. La Catedral es un edificio muy famoso para su historia en Colombia. Y ese trato, ese acontecimiento está conocido como la Gran Mentira. Y la Gran Mentira es la idea que Pablo Escobar y sus carteles de Medellín perdieron la guerra contra el gobierno, pero porque ellos pudieron construir su propia cárcel, la gran mentira es que perdieron. La verdad es que ganaron la guerra contra el gobierno. Entonces, ¿por qué era importante? ¿Por qué es importante Pablo Escobar? Un concepto muy importante en la literatura se llama el realismo mágico. Nació en Colombia después de Escobar porque de sus sueños. Y la idea del realismo mágico es que cualquier sueño tienes puede ser alcanzado, no importante cómo imposible sea. Y
por ejemplo, de un sueño imposible es que Pablo Escobar trató a convertirse en el presidente de Colombia y trató a vivir para siempre. Tenía más de 100 casas, muchísimas soldados y él pensaba que he could, que puede vivir, perdóname, por siempre, por mucho tiempo. Y es importante porque su historia nos influenció nuestros intereses aquí en los Estados Unidos. Antes que Pablo y su cartel, todo que nos importa era la marihuana. Pero ahora, gracias a Pablo, estamos preocupados con la coca porque Pablo nos importó millones de toneladas de la droga a los Estados Unidos cada año. Y también en total cambió Colombia por siempre. Sus políticos, cómo la país hace las leyes y para tener la seguridad que una persona como Pablo Escobar no puede ser real por otro tiempo en el futuro. Y aquí tengo algunos datos muy divertidos de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía una casa, se llama Hacienda Nápoles, y en Hacienda Nápoles poseía 4 hipopótamos. Y es posible que puedas oído la historia que él quemó dólares americanos para mantener a su hija caliente, y esa historia es actualmente verdad. Solo una vez él quemó 2 millones de dólares americanos para mantener a su hija caliente. Él tenía tanto dinero que es estimado que 2% de su fortuna fue perdido porque las ratas en la tierra se lo comieron. Ah, en su apogea, Escobar poseían más de 20 helicópteros, 32 barcos, 141 casas y 142 aviones. Y como dije, su cárcel, la catedral tenía un casino, un club nocturno y una planearino, como un spa. Muchas gracias.